días, iglesia. Qué bueno es poder vernos una semana más por este medio. Doy gracias a Dios porque podemos utilizar esta plataforma para conectarnos y en estos tiempos difíciles hacer iglesia. Queremos darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando en este momento y que quieren unirse a compartir la palabra de Dios con nosotros. Quería contarles que hoy me encuentro en nuestro auditorio general, aquí en la ciudad de Guadalajara. Y la verdad es tan triste ver todas las sillas vacías y estar predicando frente a una cámara. Pero damos gracias a Dios por todo. Y sabemos que este proceso que estamos viviendo, Dios lo está utilizando para formar el carácter de Cristo en nosotros. Y hoy vamos a hablar un poco sobre esto esta mañana, sobre formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Quiero introducir este corto mensaje hablando sobre el huracán Irma que azotó el Caribe el 30 de agosto de 2017. No sé si te acuerdas de aquella noticia. Este huracán se considera uno de los más fuertes de la historia, ya que mantuvo durante 24 horas una velocidad constante de 295 kilómetros por hora. Es una velocidad tremenda que se puede llevar todo lo que encuentre por delante. Pero leyendo me di cuenta que las plantas, algunas plantas que no se llevan los huracanes, fueron las palmeras. Inmediatamente mi pregunta fue: ¿cómo es posible que un viento tan fuerte, con esta velocidad tan grande, no se lleve a una palmera? Pues su tronco no es muy grueso, como el de los otros, no debe pesar mucho. ¿Cómo no se lleva este huracán a las palmeras? Las palmeras tienen varias características que las pueden mantener en huracanes, en ciclones, incluso en algunos tsunamis. Sus raíces funcionan. Primera característica es que funcionan sus raíces como un ancla. Segunda característica es que tiene un tronco rizado que le permite doblarse entre 40 a 50 grados aproximadamente. ¿Sabes? Cuando empieza este ciclón o este tsunami o estos huracanes a pasar por estos sitios donde encontramos palmeras, ellas se empiezan a doblar entre 40 y 50 grados aproximadamente sin romperse. Y la tercera característica es que tienen hojas flexibles que junto a su tronco se dejan llevar. Ahí entendí que no ponen resistencia como lo hacen otros árboles. Más bien se dejan ladear por el viento. Otros árboles ejercen resistencia y es en ese momento de resistencia donde el huracán rompe con ellos. Hoy quiero hablarte con el tema: es tiempo de crecer. Y no sé dónde estás en estos momentos, si estás en tu sofá o si estás en la cama. Muchos estarán también en la cocina, otros estarán haciendo el aseo y con sus cascos. Pero qué bueno que le compartas a alguien que tengas por ahí al lado: es tiempo de crecer. No solo como iglesia, sino toda la humanidad estamos viviendo tiempos difíciles. No es nada bueno que todos los días nos levantemos y escuchemos cómo ha evolucionado el virus, qué cantidad de muertos tenemos en nuestro país. Unas noticias, pones un canal y unas noticias hablan de que el gobierno lo está haciendo muy bien. Ahora pones otro canal y dicen el gobierno no está haciendo nada. Y así es el lunes, y así es el martes, y así es el miércoles, y todos los días nos estamos levantando y nos estamos rodeando de malas preguntas y de malos resultados que estamos viviendo. Ahora, no te estoy diciendo, iglesia, y no he venido a decirte que desconozcamos lo que está pasando a nuestro alrededor. No tenemos que desconocer. Pero sí me hago una pregunta importante y es: ¿cómo está afectando esta pandemia al cristiano? ¿Te has preguntado durante esta cuarentena esto? ¿Cómo está afectando esta pandemia a tu vida como cristiano? ¿Nos hemos llenado de miedo? ¿Nos estamos quedando quietos como iglesia? ¿O más bien tenemos más fe que nunca y estamos viendo el crecimiento del carácter de Cristo en nosotros? Quiero que me acompañes allí
al Salmo, capítulo 92, versículo 12. Vamos a leer la primera parte de este Salmo. Y dice: como palmeras florecen los justos. Como palmeras florecen los justos. Vamos a hablar de las características de la palmera datilera esta mañana, pero antes debemos saber quiénes son los justos. Si eres una persona injusta, estas características no son para ti. Ahora, hay una esperanza, porque yo mismo soy injusto en mi propia naturaleza. Pero si hemos sido justificados en Jesús, debemos tener estas características. Ser justo es ser razonable, ser justo es ser equitativo, ser justo es ser imparcial. Ahora, Ezequiel capítulo 18, versículo 9 dice: la persona que es justa obedece las leyes de Dios. La persona que es justa obedece las leyes de Dios. Es decir, si no estamos obedeciendo las leyes de Dios, es imposible que podamos crecer espiritualmente. Así que lo primero y más importante es ser justificado por Cristo Jesús y vivir una vida justa. Quiero destacar 3 características de la palmera, y estas características nos sirven como comparación para el cristiano. Número 1 es la singularidad. Son plantas que pueden crecer en diferentes tipos de suelo. Su altura es de 25 a 30 metros aproximadamente. Eso las hace singulares, puesto que la palmera no se considera como un árbol, realmente es una hierba. Lo mismo pasa con nosotros, iglesia. Somos diferentes a la sociedad actual. El cristiano debe ser diferente en su forma de hablar. El cristiano debe ser distinto en su forma de pensar. No podemos dejarnos llevar por ideologías, pensamientos filosóficos que se están viendo en este tiempo. Incluso el relativismo tan fuerte que estamos viviendo, que lo que hacen es desmoralizar y quitarle poder y autoridad a lo que dice la Biblia. Hay singularidad en nosotros porque hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús. Y yo no sé si te alegras por esto esta mañana. Muchas personas ya han perdido su trabajo y esto es lamentable. En estos tiempos de pandemia, la economía se está yendo en picada. Y la preocupación y la incertidumbre son factores que están llenando la vida de las personas que no tienen su confianza puesta en el Señor. Quizás pasa por su mente el quitarse la vida para no sufrir más, o tal vez la depresión y la ansiedad ya entraron en su mente. Y es triste lo que estamos viviendo. Cuando hablamos de singularidad, iglesia, viene a mi mente el joven José, el hijo favorito de Jacob, el soñador, como le decían sus hermanos. ¿Y cuántas veces hemos escuchado la historia de José? No lo sé. Si me pongo a contarlas, quizás no termino hoy, porque infinidad de veces he escuchado esta historia. Pero cada vez que puedo volver a leerla y cada vez que puedo volver a escucharla, aprendo de las características de este hombre. Si recordamos un poco la historia, José era rechazado por sus hermanos. Incluso fue vendido por ellos más tarde. Y todos reconocemos la integridad que tuvo José en aquel momento en que la mujer de su amo le estaba haciendo una propuesta. Esa singularidad de José, esa integridad que él tuvo en ese momento, lo llevó a la cárcel. Aún en la cárcel, el jefe de la cárcel le dio las llaves para que fuera el administrador. Eso es tremendo. Allí tuvo la oportunidad de interpretar algunos sueños, y interpretó sueños a algunos funcionarios del rey. Uno era el panadero del rey y otro era el copero. El panadero, si nos acordamos un poco de la historia en Génesis, al final del Génesis, muere. En la interpretación que le dio José, le dijo: pasarán 3 días y vas a morir. Pero al copero sí le dijo que iba a volver a tener el puesto de copero con el faraón.
Y pasa el tiempo y el faraón necesita que le interprete un sueño que tuvo. Y después de que llamó a todas aquellas personas, a los más inteligentes, a los adivinos, a los magos que había en la ciudad de Egipto, nadie pudo interpretar los sueños de Faraón. Y en ese momento yo creo que es Dios quien pone en la mente del copero el nombre de José y le dice a Faraón: hay un hombre en la cárcel allá que puede interpretar tu sueño, Faraón. Faraón rápidamente lo manda a llamar, preparan a José para que se presente en presencia de este hombre tan importante. Y dice la palabra que Dios le dio sabiduría a José para interpretar estos sueños. Los interpretó y Faraón lo coloca como segundo al mando en todo el reino. Luego sabemos que la interpretación se basaba en que había 7 años de abundancia y luego también 7 años de escasez. La singularidad que tenemos como hijos de Dios, y quiero que prestes un poco de atención esta mañana, es que no nos dice que todo va a salir perfecto. Esto hay que tenerlo muy claro. No nos afirma que todo va a ser fácil. El que tengamos nuestra confianza puesta en Dios en estos tiempos de pandemia no nos hace exentos de que el virus entre en nosotros. Pero sí sabemos que si ha llegado el momento o nuestra hora, la singularidad nos recuerda que vamos a estar con el Padre. A pesar de que José se mantuvo firme como una palmera cuando fue azotado por el huracán, por las adversidades, por los momentos difíciles, recordó que tenía un Dios en el que había puesto su confianza. Y después de muchas noches oscuras, salió la luz. Y vemos que floreció como el hombre justo que fue. Segunda característica, o segundo punto del que vamos a hablar esta mañana es raíces profundas. Las raíces de la palmera pueden alcanzar hasta los 20 metros, sobre todo aquellas que están plantadas en zonas secas o desérticas. Como hijos de Dios, quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde estamos cimentados? ¿Te has preguntado esto? ¿Dónde están mis raíces arraigadas como hijo de Dios? ¿A qué se están agarrando mis raíces cristianas? Cuando llega un huracán fuerte a tu vida, iglesia, las adversidades, la incertidumbre, incluso el coronavirus, porque a muchos hermanos y a muchos cristianos les está dando también el virus. O las crisis de las que nos habló Eddie unos domingos atrás. ¿Soy un cristiano que se cae? ¿O un cristiano que tiene sus raíces en la palabra de Dios? El Evangelio de Juan, el capítulo 14, nos expresa cómo Jesús nos enseña dónde deben estar nuestras raíces. Este capítulo, iglesia, hace parte de la semana de la Pasión de Cristo, de la semana pasada. Pero hoy quiero resaltar algo muy importante que dijo nuestro maestro y que tiene relación con lo que estamos hablando esta mañana. Si quieres leer un poco antes, te vas a encontrar en el relato, en el capítulo 14, en que Tomás le pregunta a Jesús: ¿cómo podemos conocer el camino? Y la gran respuesta que encontramos del maestro, ¿verdad? Y yo sé que muchos no la sabemos: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Eso le respondió Jesús. Ahora seguidamente nos encontramos con Felipe. Y le pregunta al maestro: muéstranos al Padre y nos basta. Y después de que Jesús le da esta respuesta tan grande: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y después de esta respuesta les dijo: no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Y es aquí donde quiero hacer énfasis esta mañana. Quiero hacer énfasis en el versículo 15 y luego saltamos al verso 23 en adelante. Y dice el verso 15: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos.
Y eso es lo que ha venido a decirnos Jesús esta mañana. Ha venido a decirte a tu sala, a tu habitación, allí en medio del encierro que estamos viviendo: si ustedes me aman, ustedes que son mis hijos, me aman, obedecerán mis mandamientos. Y luego el verso 23 le contestó Jesús, dice: el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. El que no me ama, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, dijo Jesús, sino del Padre que me envió. Y todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, iglesia, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Como sus hijos debemos estar cimentados en su palabra. Estas características nos van a ayudar, pues cada vez que vengan momentos difíciles, sabemos que no vamos a temer, porque nuestras raíces están en su palabra. Algo muy importante es que Jesús nos dijo que enviaría al Consolador. Cuando estaba hablando con sus discípulos, le dijo: voy a enviarles al Consolador, al Espíritu Santo. Y sabes, sabiendo que hay singularidad en nuestras vidas, iglesia, y que nuestras raíces se aferran a las Escrituras de Dios, nos queda un paso, y es dar fruto. Dar fruto es el tercer punto del que quiero hablarte esta mañana. Cristo mismo dijo que es el Espíritu quien vive y que está en nosotros. Esto lo dice también en el Evangelio de Juan. El Espíritu es quien vive y el que está en nosotros. Y al estar en nosotros, nos prepara para dar fruto. Unos años más tarde de la resurrección del Señor, vemos a Pablo y la obra que Dios empezó en la vida de Pablo. Y lo puedes encontrar, si no estoy mal, en Hechos capítulo 7. A partir de ahí hay sombras de Pablo. Y ya en el capítulo 9 su conversión. Y esta obra y este conocimiento que el Señor le dio a Pablo lo convirtió en una persona realmente transformada. Se convirtió en una de las personas, nuestro Nuevo Testamento, la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento son de Pablo. Y esta obra que el Señor hizo en Pablo lo llevó a escribir muchas cartas. Y le escribió una carta a varias iglesias que estaban en la provincia, en la región de Galacia. La carta a los Gálatas nos habla de aquellos judíos que querían reemplazar la ley mosaica por la obra de Cristo que había hecho en la cruz del Calvario. ¿Te imaginas esta comparación? Y no por decirle absurda, pero realmente no tiene un valor, ¿ya? Comparar la ley mosaica con la obra que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Y es allí donde interviene Pablo, porque el judaísmo se estaba metiendo en las iglesias y ahora querían que cumplieran lo mismo que ellos estaban haciendo, que lo cumplieran también los gentiles. Y Pablo nos dice en el capítulo 2 que no somos justificados por las obras en la ley, más bien Cristo nos ha justificado. Y esto me llena de alegría y espero que a ti también te llene de alegría esta mañana. No somos justificados por las obras, por lo que podamos hacer, sino porque Cristo nos justificó y nos ha dado su Espíritu. Y quisiera cerrar este mensaje con Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 26. Con esta lectura, porque creo que es totalmente clara al tema que estamos tratando. Y dice el verso 16: así que les digo, vivan por el Espíritu, iglesia, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Es la inmoralidad sexual,
la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, el odio, la discordia, los celos, los arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto que ahora, como antes lo hice, dice el apóstol Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, es alegría, es paz, es paciencia, es amabilidad, es bondad, es fidelidad, es humildad y es dominio propio, iglesia. Y no hay ley que condene estas cosas. Verso 24. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si tú eres de Cristo Jesús y yo soy de Cristo Jesús, he crucificado mi naturaleza pecaminosa. Y dice el verso 25, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu, iglesia. Y quiero repetirte este verso, si el Espíritu te da vida, anda y andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Iglesia, para terminar, no olvides que en esta cuarentena es tiempo de crecer en singularidad, es tiempo de crecer en que nuestras raíces sean cimentadas en la palabra de Dios, y es tiempo de dar y demostrar los frutos del Espíritu. Un abrazo para todos.